Lo primero, gracias por estar aquí, dedicar este ratito del domingo, del día de fiesta, a estar con nosotros. Este es un acto que está dentro de campaña, pero quizás es un acto un poco especial. Trata de ser un acto más de reflexión, de charla, de discusión, sobre un tema que está pululando desde hace años, un concepto que es el de proceso constituyente, y que, bueno, quizás sea conveniente aclarar que es realmente un proceso constituyente, si es necesario, si es posible, y muchas más dudas que podemos tener en torno. Hemos traído a gente que creemos que nos puede aclarar muchas cosas. Harán una pequeña introducción y luego pues charlaremos, preguntaremos y todo ese tipo de cosas. Va a intervenir en primer lugar Manuel Rodríguez, que es sociólogo, doctor en Historia, de la Fundación de los Comunes, investigador del Observatorio Metropolitano de Madrid y yo creo que fundamentalmente librero y editor con Traficantes de Sueño. Por lo menos yo creo que es lo que más ilusión me hace. Luego tenemos también a Raúl Sánchez Cedillo, que es filósofo, escritor, traductor de la Fundación de los Comunes también, de la Universidad Nómada. Por último, a Juan Pedro García del Campo, más próximo geográficamente, es profesor de filosofía, es también escritor y editor con Tierra de Nadie, es consejero de Podemos Cienfuegos y yo creo que ahora casi 24 horas es concejal en el Ayuntamiento de Cienfuegos con la candidatura de Ahora Cienfuegos. Como digo, lo que tratamos es de aclarar un poco el concepto, pero fundamentalmente de charlar entre todos, discutir y llegar cada uno a nuestras propias conclusiones. Digo, es un acto un poco atípico como acto de campaña, porque aquí no vamos a estar para pedir votos, vamos a estar para charlar. Y luego cada uno pues que saque sus conclusiones y decida lo que quiera. Pues nada, dejo a Manuel que nos hable. Se oye con eco, ¿no? Un poco. Sí. Sí, vale. ¿Así se me escucha más o menos? Sí, mejor. Sí, vale, intentaré hacerlo así. Bueno, yo lo que voy a hacer es una muy breve introducción histórica. O sea, muchos de vosotros y vosotras seguramente lo habréis vivido, así que me corregiréis. Y es al fin y al cabo un poco lo que fue el primer periodo constituyente, que se supone que da lugar a la Constitución del 78, ¿no? Esto que ahora se dice lo dice el partido. Gracias 1978 y bienvenido 2016, ¿no? Pensando que en el 2016 va a haber una reforma. Yo creo que lo interesante de ver es como intentar ver qué significaba eso del proceso constituyente. O sea, en el 76, ya cuando se ve que el régimen de Franco es inviable, en el 75 incluso, hay una oleada de huelgas, prácticamente hay pues una incapacidad de gobernar cada vez más la sociedad en aquel tiempo, los que lo vivisteis pues os acordaréis, ¿no? Huelgas de fábrica muy intensas, la emergencia del movimiento vecinal, la incapacidad de que funcionase el sindicato vertical, las universidades paradas, una emergencia también cada vez más grande de movimientos sociales de distinto tipo, el ecologismo, luego el feminismo, etc. Es decir, que hay una incapacidad de que el franquismo continúe más allá de Franco. Yo creo que es una cuestión importante. Entonces, hay una pugna, una pelea por parte de lo que sería el reformismo franquista y luego la izquierda política por definir cuál es el régimen que va a llegar. En ese momento lo que se habla es de que es necesaria una ruptura, sobre todo por parte de lo que era la izquierda más consecuente del momento. Y esa ruptura consistía básicamente en redactar de nuevo lo que sería una nueva constitución que eso obedeciese a un proceso de discusión popular, ampliado, lo más extendido en términos sociales, y eso daría lugar a una constitución democrática de nuevo tipo. Eso era ruptura con el franquismo y proceso constituyente. ¿Vale? La cuestión es que eso no se llegó. Yo creo que como más o menos todos sabéis. En el año 76 se producen unas tablas, eso que podríamos llamar esa relación de fuerzas que está en ese momento en marcha, ¿no? Por un lado, lo que vemos es que el ciclo de movilización obrera pues, adquiere, sería su pico álgido, ¿no? Que luego tendrá uno más, son las huelgas de Victoria, las huelgas de Madrid, ¿no? Huelgas del invierno del 76, las huelgas que acaban en la masacre de Victoria, etc. Por otra parte, nos encontramos con que el reformismo franquista, el primer gobierno de Arias Navarro y luego también de Fraga, ¿no? Tándem Navarro-Fraga, es también incapaz de llevar la reforma más allá y por otra parte la izquierda política, sobre todo el PC y
evidentemente también el PSOE, van a empezar a pensar que lo que es necesario es un pacto. Y ese pacto pues, es un pacto que se tiene que hacer con la antigua clase política, ¿no? El resultado son las elecciones del 77 y luego, a partir de ahí, que sería, llamaríamos el momento constituyente de la democracia española. Lo que es importante ver es cómo se hace ese momento, ¿no? Ese proceso constituyente que en realidad nunca llega a ser un proceso constituyente democrático, ¿no? Tiene componentes de lo que se llamaría una carta otorgada, es decir, que no responde a una discusión amplia, social, popular, pero más bien a un pacto entre élites que luego otorgan una constitución del pueblo, pero que no es el pueblo el que la redacta. Algo que puede volver a pasar aquí hoy. En el resultado de eso es que se llega a las elecciones del 77, os acordáis que es un poco el reparto electoral, el PC queda como fuerza subordinada, en la izquierda es el PSOE el que va a triunfar. El Partido Socialista más el PSP de Tierno Galván tiene entre los dos el 35%, lo mismo prácticamente en UCD, pero gobernará UCD de Suárez, y lo que llegan es a una serie de acuerdos, ¿no? El primer acuerdo no es la Constitución, es curioso porque el primer acuerdo son los pactos de la Moncloa, ¿no? Y los pactos de la Moncloa, que sería la parte económica, social, de la democracia, lo que está basado básicamente es en contener la movilización obrera. Es un pacto que es, si queréis, reactivo. Y hablásemos con un lenguaje muy viejo, contrarrevolucionario, por decirlo así, es un pacto de desmovilización. Pues se decide básicamente es que como hay una movilización obrera totalmente disparada, lo que se va a aplicar es un criterio de control salarial. Y ese criterio de control salarial se van a aplicar, se le va a ordenar a los actores sindicales en ese momento en proceso de institucionalización, pues lo apliquen UGT y en menor medida luego comisiones obreras. Lo curioso es que el pacto político va a ir después del pacto social o económico. Es el pacto que se va a hacer con la constituyente del 78 y en esa constitución es una constitución que es muy moderada, muy pacata. Es decir, si uno la compara con el derecho constitucional europeo, veréis que es una constitución mucho más conservadora que la que se hace en posguerra, en Italia, en Francia, etc. Y también es muy conservadora con la que en ese momento se estaba redactando en Portugal, la del 76. Es una constitución que no tiene ninguna veleidad de carácter socialista, o sea, socialista, por decirlo así. No se habla ni de expropiaciones, ni de reparto de bienes como puedan ser la tierra, ni de control de la banca, ni nada por el estilo. De hecho, todos los derechos sociales quedan en un apartado que es que se llama Principios Rectores de la Economía y la Política Económica y Social, me parece que no recuerdo ahora mismo cómo es, que no son derechos que tú puedas llevar a un tribunal, es decir, el derecho a la vivienda tú no lo puedes exigir, es simplemente un principio rector, nada más. Por otra parte, y es algo que, por ejemplo, ahora mismo nos está tocando, yo creo que es lo fundamental, porque es lo que critica el 15M, es una constitución que en términos democráticos es muy deficitaria. Es decir, es una constitución que no permite, por ejemplo, más vía de participación que la que encuadran los partidos políticos. Es decir, que no hay ningún mecanismo en la cual la sociedad organizada, los movimientos sociales, asociaciones y tal, tenga derechos políticos. Todo es un mecanismo de delegación de los partidos. Eso ya es el germen de la partidocracia, por decirlo así. Incluso el único que se atrevió entonces a criticarlo dentro de los padres de la Constitución era Franco, lo cual es una paradoja. Es decir, esto no, es que no hay ni referéndum, ni LP, ni nada. El más crítico era él, pero nos hagamos una idea de cómo era el percal de entonces. Bien, pues en ese sentido es muy partidocrática. Derechos sociales subordinados, muy partidocrática, muy pocas vías de participación directa, etc. El resultado de la Constitución del 78 no es la gran celebración de los pactos del 78. Yo creo que si os acordáis, esa es una época de crisis, una época bastante gris, una época de desencanto, es una época de desmovilización, de la gente volviendo a sus casas, etcétera, tal cual. No obedece mucho, yo creo, la imagen que se ofrece de la transición, sobre todo ya esa segunda fase de la transición, la que va del 78 al 82, en realidad hasta la incorporación de Europa, con la imagen que se ha ofrecido históricamente. Es una época más bien crisis, es una época de movilización, de retirada, de vuelta a casa. La última cuestión que voy a comentar, porque creo que nos puede iluminar ahora con lo que estamos ahora mismo, ¿no? Curiosamente, el actor que hace posible que esos pactos se hagan sin resistencia, yo creo que el actor principal político que la neutraliza es el Partido Comunista. Creo que eso es una historia que hay que hacer, ¿no? El Partido Comunista acepta un papel de guardián de los pactos. Es decir, dice, no podemos llegar más allá, es la lectura política que hace, y como no podemos llegar más allá, realmente no se puede desestabilizar más la situación, miedo a un golpe de Estado, al partido del ejército, etcétera, tal cual, tenemos que aceptar la situación y colaborar en este proceso. Gracias a eso nosotros nos convertimos en un actor político, ¿no? Somos reconocidos por Suárez, etcétera, tal cual. Pero el resultado de eso es justamente que el PC se inmola en ese proceso. Y yo creo que eso es real, ¿no? Se cuartea, pierde gente, pierde credibilidad, se deja más bien buena parte de sus bases dejan de confiar en él.
Por supuesto, todo lo que está a su izquierda, pues sencillamente se evapora o intenta construir otro tipo de procesos que tampoco salgan a buen puerto. Y el resultado es que las elecciones del 82 son pésimos y un PC ya muy cuarteado prácticamente se diluye en eso. Y luego aparece la Izquierda Unida, pero ya en el 86, ¿no? Es decir, que el papel de la izquierda al avalar esos pactos y al no conservar precisamente como una aspiración de otro tipo, a no construir un espacio político nuevo, sí mola, ¿no? ¿Nos puede estar pasando lo mismo ahora? Esa es la pregunta que yo dejaría, ¿no? Es decir, ¿nos puede estar pasando precisamente eso? Y os pongo un ejemplo histórico de cómo en otros momentos no ha pasado eso. Por ejemplo, todo lo que es la historia del país, la historia que va de antes de la Segunda República, hay una izquierda, que es una izquierda moderada, muchas veces muy conservadora socialmente, pero que se define a sí mismo como republicana, democrática, ¿vale? Y yo no idealizo nada de esa izquierda. No tiene nada que ver, además, con el movimiento obrero, con el Partido Socialista, con lo que luego será de la gente. Pero en cualquier caso, sí pretenden construir un espacio político nuevo. Y aunque esté en las instituciones de la primera restauración, haya un partido republicano, sin embargo, siempre va a mantener una aspiración otra. En un proceso largo, curiosamente, luego consigue construir un experimento que será la Segunda República. No lo cuento ahora porque ha fracasado. Yo creo que nuestro reto, el que abre el 15M, es justamente ese: construir un espacio político que defienda otro modelo de democracia y que no va a participar necesariamente en ningún pacto, en ningún proceso de reforma que no es más que una regeneración, una restauración, etc. Y ese es el reto de día de hoy. Construir un proceso, si queréis, un espacio que se puede llamar a sí mismo neorrepublicano. Republicano no necesariamente tenemos que hablar de república, pero sí democrático, radical democrático. Y esa es la clave, yo creo, que nos va a permitir soportar un ciclo que no va a ser corto, es decir, que no acaba el día 20 de diciembre, sino que va a ser mucho más largo. Espero que valga como introducción a la discusión. Y nada, pues paso la palabra a Raúl. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Círculo de Valdemoro por esta invitación. Es la primera vez que hablo en un, llamémoslo meeting, ¿no? Un espacio de Podemos. Estamos sin duda en campaña y este es uno de los temas que en principio es el plato fuerte, ¿no? de esta campaña, también desde el punto de vista de Podemos. Tal y como estamos viendo, es un tema complicado de vender y podemos analizar luego en la discusión por qué es así. Parece que en la tradición justamente democrática del siglo XX que ha conocido este país, pues tenemos justamente la que hoy se celebra o se despide, la Constitución del 78, que, como ha explicado Emanuel, pues, ¿cómo decirlo? Es una constitución de compromiso justamente entre un régimen autoritario y, digamos, un Estado de Derecho tal y como se estudia en las universidades. Es decir, formalmente hay elementos que son homologables al resto de democracias que sí que tienen un carácter antifascista, la alemana, es decir, todas las democracias europeas que nacieron de la derrota del nazifascismo. Hay elementos, incluido pues, algún título, el octavo, o el título sobre la jefatura del Estado, que obviamente señalan ese compromiso. Sería interesante, y ya que estamos aquí, que nos pudiéramos analizar un poco esos títulos, que inevitablemente hay que cambiar, puesto que si no, cosméticamente no se va a solucionar nada. Pero yo creo que es más interesante, sobre todo a la vista de cómo 4 años después del 15M, la cuestión del cambio de las normas fundamentales que rigen la convivencia política, es decir, de la Constitución, tal y como se ha quedado la cosa, creo que es interesante que, digamos, volvamos un poco al por qué es necesaria. Es decir, en principio, si queréis, pues es un poco lo que plantea Ciudadanos, lo que ha habido en estos 6, 8 años, es decir, desde que se hunde el sueño de promoción social de las clases medias, de la crisis política, financiera, inmobiliaria,
de modelo productivo, entre comillas, de este país. Eso lo ha analizado Emanuel en un libro que se llama Emanuel Isidro López, en un libro que se llama Fin de ciclo, ¿no? Un tocho que francamente pues, hay que leer con lentitud y cuidado. No es un panfleto, obviamente es un trabajo sólido que, digamos, vincula el régimen político con un modelo de producción de riqueza, de empleo, de derechos, que está basado justamente en unas características muy poco democráticas y de devastación de la convivencia social, ¿no? Pues bien, Ciudadanos plantea que ese modelo pues, ya no funciona, ha habido una traición, o un abandono de su compromiso por parte del sistema de partidos, ha habido corrupción, etc. Y se trata de reanudar un lazo a partir de otro modelo que sería pues, el meritocrático, el de los managers, el de la gente preparada, etc. Es decir, se trata de sustituir una ficción por otra, la ficción de que con empleos mileuristas, que era la utopía, o el modelo que aceptábamos hace 10 años, ahora estamos en el 600 eurismo y bajando, ¿no? Sobre la base de una economía de la precariedad, de los servicios que destruyen la riqueza social y no la valorizan, de dependencias políticas a nivel tanto municipal como regional, en fin, como en todos los ámbitos de la administración, en la producción de empleo, en la producción de ingresos, con una dependencia de los poderes financieros total para cualquier iniciativa que produzca empleo y no derechos. Es decir, es una ficción pretender que con una mera actitud, un mero cambio de personal político, eso va a cambiar. La gran diferencia con respecto a la tradición española, yo creo que el 15M es algo que, aunque queramos hacer una aproximación comparándolo con otros eventos de la historia de este país, yo creo que sigo pensando que es incomparable. Es decir, que sin dejar de ser un acontecimiento, vamos a llamarlo español, es al mismo tiempo un acontecimiento global, es un acontecimiento europeo, es decir, es el resultado de 30, 40 años de procesos que se han dado en este país, fundamentalmente el mercado único, fundamentalmente pues, la integración en una economía mundo, fundamentalmente una generación que no está lastrada por el franquismo, que no está lastrada por el miedo. Hay que recordar que querer una nueva constitución está muy vinculado a algo que se decía en las plazas, que es no tenemos miedo. Es decir, queremos cambiar las reglas del juego político porque justamente ya no queremos elegir entre lo malo y lo menos malo. Era un poco la alternativa que se dio en el 78 y que se sigue discutiendo. Los actores que siguen con vida siguen discutiendo si había otras posibilidades. Manuel lo ha discutido en un libro reciente, ¿no? Porque fracasó la democracia en España, que justamente fueron esas renuncias de la izquierda, o esa debilidad más bien de la élite de la izquierda, las que pues, desaprovecharon esa ventana de oportunidad histórica, ¿no? El 15M es una expresión, pero al mismo tiempo es un síntoma de que, por así decirlo, en nuestra situación española se está jugando también el futuro de Europa, se está jugando también el futuro de la democracia en el continente, y que no solo es una responsabilidad de que este país pueda seguir adelante mucho y progresar de manera sensible con respecto al retroceso terrible que hemos vivido en los últimos 10-15 años, sino que justamente hay una atención europea y diría que también global a lo que se pueda suceder en este país, justamente porque es cierto que la restauración borbónica, es decir, el régimen vigente ya no corresponde a la sociedad en la que vivimos. El clientelismo, el miedo,
la falta de cultura política. Es decir, hay que ver la aceleración del tiempo y el progreso increíble en las mentes de los ciudadanos que ha producido el 15M. Eso es un cambio, una mutación que ni siquiera 20, 30 años de educación parlamentaria produce. Es un gran milagro y es un patrimonio que yo creo que olvidarlo es el principal síntoma de que las cosas van mal, ¿no? Es decir, esa nueva sociedad que ha nacido con el 15M es al mismo tiempo una sociedad española, pero es una sociedad europea. Y lo es porque se juntan varias crisis o varios bloqueos. Uno es justamente que un modelo basado en una gestión de recursos finitos y recursos en manos de una élite, como son el crédito financiero, como son la economía de los servicios, como son el aprovechamiento del territorio, como son progresivamente las universidades privatizadas, etcétera, es una sociedad que desde el punto de vista económico y de promoción social no va a ningún lado. Los relatos sobre el cambio del modelo productivo pues, son bastante fílicas, ¿no? Se ataca justamente el carácter totalmente antidemocrático del acceso al crédito, del acceso digamos, al control de la moneda, al control de la riqueza financiera, al control de la riqueza patrimonial, al modelo analizado por Emanuel Isidro López de promoción social a través de la deuda y del mercado hipotecario. La alternativa a todo eso es justamente un nuevo pacto, pero fundamentalmente es el hecho de que la mayoría ciudadana que rechazaba eso en el 15M cobre un poder que justamente, si estamos hablando de constitución, es un poder constituyente. Es decir, todos los cambios constitucionales serán cosméticos si esos cientos de miles de personas que continúan queriendo un cambio, que se ha dicho que no hay una mayoría social para el cambio constitucional. Obviamente, si lo hubiera, ya se había producido ese cambio. Se trata de una batalla democrática para convencer a una mayoría de que si los ciudadanos no tienen el poder sobre lo que vamos a hacer en los próximos 20 años, y ese poder le llamamos poder constituyente, digamos, no de manera retórica, sino porque se va a traducir en un poder de la ciudadanía que no pase a través de los partidos, es decir, que los partidos sean una herramienta en manos de la ciudadanía para hacer determinadas cosas, pero tiene que haber otras instituciones, vamos a llamarlas consejos, asambleas, entidades en los que la ciudadanía, tanto en las plazas como en las redes, pueda controlar, pueda decidir, pueda hacer ley, pueda organizar referéndums para abrir ese proceso en el que lo que está en juego pues, es justamente una modificación bastante sensible de la Constitución vigente. Yo creo que la alternativa no es entre reforma y ruptura, porque creo que eso nos retrotrae al esquema de los años 60, que creo que está lastrado por ese miedo, ¿no? El miedo al golpe militar, el miedo a la guerra civil, ¿no? Yo creo que la alternativa está justamente entre seguir aplazando un desastre de la convivencia civil, un desastre que ya no es la guerra entre rojos y azules, sino precisamente el hecho de que España se convierta en un Estado fallido, es decir, en un Estado que tras 40 años de pertenencia al ámbito europeo deja de estar en ese territorio, porque precisamente también el territorio europeo, como estamos viendo, está en franca descomposición. El proyecto de la Unión Europea, hoy hay elecciones regionales en Francia, vemos que avanza la extrema derecha, hay una acumulación de crisis, el bloqueo de las instituciones europeas es tremendo, y todo eso tiene una raíz, el hecho de que el
pacto entre las élites políticas y financieras y la mayoría de la ciudadanía se había basado en la deuda, en el crédito, en la precariedad, pero más o menos la garantía de que va a haber acceso a la formación, a la promoción social, un mínimo de seguridad jurídica, todo eso está en cuestión. Todo eso hace que la pertenencia de España a ese territorio ya no esté garantizada, que si recordamos era un poco la promesa de la Constitución del 78. Vamos a entrar en Europa, vamos a entrar en la OTAN y vamos a dejar de pertenecer al subdesarrollo. Eso hoy ya no está garantizado. Por eso insisto en el carácter también europeo de lo que va a pasar el 20 de diciembre en este país, el proceso que se abre. Se trata de asumir esa mayoría que ha vivido y que ha hecho el 15M, que después ha contaminado una mayoría social aún mayor, que ha dado nacimiento a Podemos, a las candidaturas municipalistas, al deseo de cambio radical, tiene que tomar en sus manos la creación de las normas fundamentales que van a regular nuestra convivencia. Lo primero que hay que asegurar es justamente la capacidad de que ese poder ciudadano no se pierda, no sea expropiado por los partidos, y que ese poder ciudadano se traduzca en un cambio de hegemonía en esta sociedad. Es decir, 1 o 10% que financiera, política, por acceso al poder ha estado regulando esta restauración borbónica, pasemos a que 80-90% de la ciudadanía, en base a acuerdos fundamentales que tienen que ver en gran medida sí, con la constitucionalización de los derechos sociales, a la educación, a la salud, al trabajo justamente, pero también a la renta. Es decir, que si en una situación histórica complicada no se puede trabajar en condiciones dignas, sí que hay una riqueza social que debe ser utilizada para crear trabajo y crear ingresos para las personas en la medida en que haya instituciones para que esos ingresos que reciben se traduzcan en riqueza social, ¿no? Desde la educación, de los emprendimientos, de cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? También la cuestión de la ciudadanía, es decir, lo que no se puede, después de 40 años de creación de una economía que se basa en un mercado que por un lado es europeo y por otro lado es mediterráneo, no se reconozca ciudadanía a todos los actores de ese proceso, y eso incluye a las personas migrantes, puesto que cuanto más derechos tengan todos los actores están en un mercado económico y estén en pie de igualdad, menos posibilidad habrá de crear desigualdades, competencia y guerra entre pobres, ¿no? Otra cuestión es justamente la de la decisión soberana sobre cuestiones como la pertenencia a la Alianza Atlántica, cuestiones de paz y seguridad en Europa que tienen absolutamente un papel central y que venían un poco en el paquete del 78, ¿no? El tema es, termino, ¿cómo vamos a hacer eso después del 20D? Es decir, con independencia del resultado. Vamos a dejar que los parlamentarios decidan, como se hizo en una comisión constitucional o constituyente en el 77, o vamos a, apoyándonos en esa fuerza parlamentaria, a intentar crear justamente lo que no hubo en el 77, es decir, vamos a llamarlas juntas constituyentes, reuniones ciudadanas, redes ciudadanas. Tenemos los ejemplos de la ILP, ¿no? De la PA, ¿no? Que obviamente no fue aceptada por los parlamentarios, por la correlación parlamentaria, pero recogió pues 1 millón de firmas, una movilización. Esa ILP es un título de la nueva Constitución que garantiza el derecho a la vivienda. Pues vamos examinando las áreas, ¿no? Que son centrales para la convivencia social, y vamos a intentar crear los organismos, los dispositivos, las asociaciones ciudadanas que lleven y anticipen y garanticen que no va a haber un apaño, un acuerdo, y que ese va a ser el capítulo fundamental
que, por así decirlo, oriente la legitimidad política del nuevo Parlamento. Es decir, qué posición tienes ante el asunto territorial, qué posición tienes ante los derechos sociales, cómo vas a hacer que se garanticen, qué posición tienes ante la cuestión medioambiental, ante la cuestión financiera, etcétera, ¿no? Yo creo que en este periodo que se abre es inevitablemente constituyente, puesto que, insisto, el 15M es la expresión, pero también el síntoma de que España ha mutado, de que en la medida en que se define por su colocación en la historia contemporánea, es un país europeo que vive el drama europeo, al mismo tiempo es un país mediterráneo que vive pues, la convulsión que está viviendo esa zona y, por así decirlo, aunque razonablemente estemos muy cansados de 4 años de movilización desde el 15M, por desgracia no hay posibilidad de descansar, puesto que lo que están todos justamente un legado para nuestras vidas, un legado generacional para nuestros hijos y nietos fundamental, porque una ocasión así, insisto, no se presenta pues, más que justamente cada 40, 50 años, ¿no? Y hay que remontar el ánimo, puesto que han sido, tras las europeas, los años de completa mediatización de la política, ¿no? Las plazas han perdido protagonismo, pero yo creo que el 20 se acaba un poco ese espectáculo y hay que retomar la iniciativa ciudadana tal y como la conocimos y la inventamos en el 15M, porque creo que es la clave de la sociedad. Pues gracias a los compañeros de Valdemoro por invitarnos a venir. Como sabéis, yo estoy aquí al lado, en Cienfuegos, y ayer, bueno, aunque Jorge ha dicho que esto es una charla, no vamos a pedir el voto. Yo sí. Ayer, entre el reparto de panfletos y recolocación de carteles que nos han ido quitando, estábamos unos cuantos compañeros del círculo tomando unas cervezas. En ese rato, entre una actividad de campaña y otra, pues salió una conversación con la que a mí me gustaría empezar. Una conversación a partir de una idea de uno de los compañeros del Círculo de Podemos de Cienfuegos, que es Carvajal, que es siempre genial, siempre una fuente de sabiduría, que de repente recordó una de las historias de Asterix, una que se llama Los laureles de César, que es una historia preciosa que me parece que viene al cuento de la cuestión de la que estamos hablando, de la cuestión del poder constituyente. En los laureles del César, Asterix y Obelix son detenidos porque han robado la corona de laureles del César. Es falso, no la han robado ellos, la ha robado precisamente el esclavo que coloca la corona de laureles, que lleva sujetando la corona de laureles encima de César, cuando César va a entrar en Roma. Pero ellos son acusados de haber robado la corona de laureles de César, nada más y nada menos que el símbolo del poder de César. Asterix y Obelix van a Roma a defenderse y contratan a un abogado. El abogado les cuenta: no os preocupéis, el juicio está ganado, porque mi oratoria va a hacer que el tribunal se rinda ante la evidencia. Voy a empezar mi discurso haciendo referencia a los clásicos, Cartago delenda est, como decía Catón el Grande. Catón el Grande, Catón el Viejo, decimos en castellano. Cartago delenda est, Cartago debe ser destruido. La cuestión es que cuando empieza el juicio, el que empieza a hablar no es el abogado defensor de Asterix y Obelix, sino que es el fiscal que les acusa. Y el fiscal que les acusa empieza su alegato acusador diciendo: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruido. Bueno, un poco esta es la cuestión, creo, en la que nos tenemos que situar. Cartago delenda est, Cartago debe ser destruido.
Y en eso estamos de acuerdo todos. El régimen del 78 se acabó. Y en eso estamos de acuerdo todos. La cuestión es si se acabó en favor de Asterix y Obelix o se acabó en favor de otros. Si se acabó, ¿en qué dirección? Todos estamos de acuerdo en que Cartago tiene que ser destruido. No sabemos muy bien qué es lo que tiene que ser destruido de Cartago, pero sabemos que Cartago tiene que ser destruido. Lo decíamos en las plazas cuando decíamos que lo llaman democracia y no lo es. Y lo hacíamos cuando decíamos que queríamos un proceso constituyente que hiciera de nuestro país un país democrático, porque no lo es. Y sabemos todos que no lo es, no solamente porque la Constitución del 78 tenga unas limitaciones importantísimas, es que hago referencia a Manuel, sino porque además, en el transcurso del tiempo, esas virtualidades limitadísimas de la Constitución del 78 han ido perdiendo peso. Ha habido una lectura desde las élites políticas que ha ido, digamos, anulando aquellos elementos del Pacto Constitucional del 78 que podían ponerse a jugar en favor de las clases populares, en favor de la democracia, y han ido recentralizando las instituciones, terminando con aquellos elementos que permitían, por ejemplo, una descentralización territorial, que permitían pensar en una aplicación, en una lectura abierta, popular, de los principios constitucionales. Ese pacto del 78 que ya nació. Oye, perdona, o cortas el micro o te lo acercas, porque la mezcla ¿Ahí? es ahí o sin micro. Vale. Digo, ese pacto constitucional que ya nació capado, pobre, además se ha ido convirtiendo en un texto que ha virado, que ha girado para ponerse al servicio de las élites y de la anulación de aquellos movimientos que permitían hacerlo estallar. No solamente es que el texto de la Constitución fuera pobre, sino que además ha habido una lectura tan sesgada, tan sesgante, que todos estamos de acuerdo en que Cartago tiene que ser destruido. Lo que sucede es que no todos decimos lo mismo cuando decimos que Cartago tiene que ser destruido. Todos ya decimos que la Constitución tiene que cambiar. Sucede que algunos dicen que tiene que cambiar únicamente para incluir una cláusula que permita heredar a la hija y no al hijo del Borbón. Otros sostienen que tiene que cambiar para eliminar la modificación del artículo 135. Otros dicen que tiene que cambiar para garantizar una recentralización, una racionalización, dicen, de los poderes del Estado. Y otros, y en esto hago referencia al programa de Podemos, sostienen que tiene que haber un cambio en la Constitución que lo que haga precisamente sea reintroducir todos esos elementos que en el transcurso de los años han ido cayendo del Pacto Constitucional del 78 e incluir además otros que no estaban en ese pacto. En este sentido, la propuesta de reforma constitucional que presenta Podemos me parece a mí, es una propuesta que tiene elementos muy interesantes, a la vez que tiene elementos muy preocupantes. Y creo que hay que insistir en las dos cuestiones. Creo que tiene unos elementos muy importantes porque habla, por ejemplo, es una propuesta de reforma en 5 aspectos que tienen que ver con una reforma de la ley electoral para que haya más democracia, una reforma de la justicia que garantice la independencia de los jueces, una garantía constitucional, dice, al mismo nivel de los derechos civiles y políticos, y esta expresión es fundamental, que garantice los derechos sociales, vivienda digna, educación, sanidad pública, una reforma que garantice constitucionalmente la lucha contra la corrupción, prohibiendo las puertas giratorias en ciertas cuestiones, y además una reforma que resuelva la cuestión territorial a través de cauces democráticos, es decir, hablando de cuestiones tan mal vistas como el derecho a decidir, tan mal vistas en los medios de comunicación como el derecho a decidir. Lo curioso de la cuestión es que, a pesar de lo que en televisión repiten sobre las maldades de las reformas constitucionales, cuando la gente
normal, escucha que hay que cambiar estas 5 cuestiones, lo entiende como muy razonable. Dicho de otra manera, la gente normal entiende que es verdad, que hay que destruir Cartago, que la cuestión no puede seguir así. Es cierto que en esta propuesta de reforma constitucional no aparecen otras cuestiones que podrían ser incluidas, no aparece la cuestión de la República, de la forma de la jefatura del Estado, por ejemplo. No se cuestiona para nada el modelo productivo, no se cuestiona para nada el modelo de la representación política, que son cuestiones importantísimas también, que son fundamentales y que no se pueden olvidar, sobre todo para los que hemos estado en las calles desde el 15. Estas eran las cuestiones que nos movían básicamente, ¿no? Es una propuesta de reforma constitucional de la que faltan muchas cosas, pero en la que hay otras muy interesantes y muy importantes. Pero queriendo señalar estas 2 cosas, por un lado que se trata de una propuesta de reforma institucional, de reforma constitucional y de reforma de todo el entramado, de toda la arquitectura constitucional, porque en el programa electoral de Podemos no solamente están estas propuestas, sino que están desgranadas un montón de reformas legales y legislativas, un montón de leyes que deberían ser derogadas, un montón de leyes que deberían ser aprobadas, un montón de leyes que deberían ser modificadas. Es decir, hay un intento de cambiar la arquitectura constitucional, no solamente el texto legal de la Constitución, no hay ninguna otra propuesta que vaya tan lejos, pero al mismo tiempo es verdad, es igual de verdad que para los que estábamos en las calles en el 15M y también para todos los que no están en las calles, pero estando con el 15M desde sus casas o en el corazón, es una propuesta que se queda corta, que se queda pobre. Bueno, partiendo de la constatación de estas 2 realidades, que yo creo que lo son a la vez, y en este sentido yo creo que se trata de una propuesta muy importante, muy interesante, que hay que apoyar, aunque hay que ampliar a aquellos lugares en los que no llega. La cuestión de fondo, me parece a mí, no es tanto hasta dónde llega la propuesta, sino cómo se va a implementar, cómo se va a hacer, cómo vamos a hacer para hacer este cambio constitucional que nos permita destruir Cartago. ¿Cómo vamos a destruir Cartago? Y en este sentido, yo creo que la apuesta que tenemos que hacer es una apuesta por, primero, conseguir que el 20 de diciembre haya un número relevante de cargos electos que sean capaces de defender esta propuesta de reforma constitucional y que se comprometan a ir más allá de estas propuestas. Pero al mismo tiempo tomar el 20 de diciembre no como punto de llegada, no como punto final, sino como punto de partida. Como punto de partida de un proceso en el que no podemos dejar que sean los representantes elegidos los que tomen la iniciativa, decidan, acuerdo, rechazan, sino punto de partida para un proceso en el que exijamos a estos cargos electos que sean nuestra voz, que sean los que pongan en el Parlamento la voz de las exigencias de los ciudadanos y que al mismo tiempo, con su actuación, permitan que estas exigencias de los ciudadanos no sean solo exigencias lanzadas hacia arriba, sino exigencias que podamos articular en un trabajo de construcción de nuevas relaciones sociales. Que el trabajo de estos electos lleve nuestra voz a las instituciones, la nuestra, y que además trabajen para permitir que las condiciones hagan que seamos nosotros los que podamos cambiar el mundo. En este sentido, yo creo que las elecciones del 20 de diciembre nos plantean un reto doble y que tenemos que tomar como un reto doble. Por mucho que seamos críticos, estemos enfadados, yo creo que con mucha razón, con algunas de las cosas que están sucediendo en Podemos, es fundamental que Podemos tenga un buen resultado, pero que Podemos tenga un buen resultado depende de los resultados del 20 de diciembre en el recuento de votos y también del trabajo que seamos capaces de articular
en la sociedad real, exigiendo e imponiendo que la reforma constitucional que se va a hacer, porque Cartago ya ha sido destruida, sea no la que quieran construir los herederos de Cartago, sino nosotros. El 20 de diciembre, por tanto, no como punto de llegada, sino como punto de partida. O si queréis, ni como punto de llegada, ni como punto de partida, sino como un momento de una articulación de relaciones en las que nosotros somos los que tenemos que introducir los elementos que permitan el cambio. Bueno, como hemos dicho antes, ahora se abre el turno de discusión, de preguntas, de charla, de lo que queráis. Ya está abierto. Bueno, yo intento hacer una pregunta. Creo que tengo la voz alta. No, utiliza lo que sea. Vale. No, ya está. Vale. Bueno, pues me ha parecido muy interesante lo que habéis planteado los tres, porque acostumbrados que estamos en la tele con el tema de la campaña, pues la que no nos enteramos de apenas casi nada de lo que dicen. Es decir, son como titulares que yo creo que tampoco son problemas ni por asomo, ¿no? Entonces, me parece que el tema este de la Constitución de plantear pues, la destrucción de Cartago, me parece, no, sí que me parece que ha sido un símil muy interesante. Lo que pasa, y bueno, y me ha parecido también muy interesante decir hasta dónde somos capaces de, digamos, el trabajo que se está haciendo estos 4 años, la fuerza que tenemos, la necesidad que se ha estado viendo de hacer ese cambio, de destruirlo, de cambiarla, ¿no? Y además me parece que a lo mejor Podemos es uno de los que plantea este cambio y se mete un poco más a fondo. Pero tengo serias dudas, tal como ha ido evolucionando Podemos, de que una vez en las instituciones, pues bueno, mis dudas de que lo dicho luego sea capaz de llevarlo un poco a cabo. No sé si luego nosotros desde fuera o digamos los de la calle seamos capaces de empujarlos, ¿no? Pero no sabría, o desde aquí no sé si me dais alguna, cómo empujar, es decir, otra vez en las calles, otra vez. Pero porque yo no sé si estos mismos van a seguir, yo que sé, son capaces de llevar la transparencia, la democracia, la participación, todo eso, igual podemos estar en la calle, llevarlos ellos como partido. Es mis interrogantes, las tengo ahí bastantes. ¿Alguna? Y si luego se responden a todas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Lo tenéis todo muy claro? Si no, o contestáis esta, como queráis. Es por hablar menos nosotros. Claro. ¿Alguno más? Bueno, esperaba oír un poco más, pero bueno, yo creo que es importante el marco que se ha dado a la mesa sobre el proceso constituyente y lo que vivimos el año 65, 76, que la gente mayor, yo siempre lo digo, los actores tenemos la obligación de decir a la gente joven el marco que se daba entonces. Les tenemos que decir que los procesos históricos nunca son iguales, nunca son iguales. Pueden ser las derrotas y las victorias, pero los condicionamientos políticos, sociales, económicos son diferentes. Ellos lo han marcado bien, porque si no a la gente joven la enseñamos a decir, a ver la historia como una foto, y yo siempre he pensado que la historia es una película, no son fotos. Entonces es bueno que digamos las cosas que se parecían a lo que hemos vivido, pero que hay cosas que diferencian este proceso y que puede variar mucho el resultado para bien o para mal. Y por lo que decía la compañera, porque ese debate también se ha abierto muchas veces, somos muchos los que hemos cuestionado cosas que se han hecho en Podemos. Pero yo creo que también tenemos la obligación de decirle, por ejemplo, la transición no empezó en el 65, la transición, como bien ya han dicho ellos, empezó a finales de los 60 con las movilizaciones obreras contra la dictadura. Y para mí acabaron, con la derrota por el referéndum de la OTAN. O sea, los procesos históricos no son de 2 años, son de muchos años, ¿no? Y se producen batallas, y ahora las ganamos, ahora las perdemos. Yo creo que
los que dimos aquella batalla, dimos en general, la perdimos con el referéndum de la OTAN. El responsable de nuestro lado, que se pasó al otro lado y que vendió todo el bagaje y todas las armas, tiene nombre y apellidos, ellos lo han dicho, que era el partido que aglutinaba la clase obrera de ese país mayoritariamente, que podía haber impuesto mucho más. Y el proceso de la transición lo que se dio es que fueron haciendo concesiones por la movilización social y hubo un partido que dijo hasta aquí hemos llegado y dejó entonces se metió en toda la dinámica que han dicho ellos. ¿Pero para qué digo eso? Porque yo creo que el proceso histórico que estamos viviendo ahora hay que meterse en la cabeza. Puede ser que empezara con el 15M, puede ser, y que luego ha tenido herederos en la movilización social de bastante buen talante, que son las mareas, la PA, las marchas del 22, que yo siempre lo digo porque yo no soy 15M, no es un delito, yo participé en lo de las marchas del 22 y donde 380 organismos de base organizaron una movilización que no nos creíamos ni los que la organizaron, al margen de los partidos políticos y al margen de los sindicatos mayoritarios, y con organismos también de doble poder, de autogestión y de elaborar un programa tan sencillo que cuestionaba absolutamente todos los cimientos del acuerdo que tenía esta gente, incluso constitucional, no económico, que es derecho a vivienda, servicios públicos 100%, trabajo de renta básica y no propiedad. Con esas cuatro cosas se tambaleó absolutamente todo y se consiguió una movilización social importante. ¿Qué quiero decir? Que yo coincido que el proceso histórico que se pudo abrir el 11M y que luego ha tenido todo un recorrido, se abrió y no ha terminado. Y Podemos no es ni el protagonista, ni el que vaya a terminar todo ese proceso, ni el que no. Es una parte, un reflejo político de toda esa expresión. Con lo cual yo creo que, independientemente de las pegas que tenemos algunos por los pasos que ha dado Podemos, yo creo que el proceso histórico se abrió. Hay grandes diferencias con el 69, por ejemplo, los partidos que representan al régimen del 78, para mí están más muertos que el régimen del 78. Van a tener que hacer mucho mérito para volver a capitalizar eso. Los sindicatos que capitalizaron la movilización social están completamente desprestigiados, pero también hay cambios. Que simplemente decir que la clase obrera no es la clase obrera del 68, ni se organiza como la del 68, ni reivindica lo del 68, sino que está en otra. Y yo creo que lo más importante es decir que el proceso que se abrió no se ha terminado, que está perfecto como se acaba, que Podemos es una foto de la historia, pero es una parte de la película, y que en la medida en que nosotros todos, no solo los que estamos en Podemos, sino los movimientos sociales, la PAITA, logren la movilización social, que yo creo que se va a volver a dar, porque salga el gobierno que salga, esté quien esté, de otros, tiene que abordar medidas otra vez de recortes sociales que le imponen precisamente los mercados y el lugar que está colocado. Entonces, yo creo que es muy importante que, digamos, que el proceso histórico se abrió, que hay que seguir participando en la movilización social, y yo, por lo que decís vosotros de que hay que ver con qué organismos articulamos ese proceso constituyente, mirad, el proceso constituyente se dé con los organismos que cree la gente movilizada. Ni siquiera podemos hacer teoría de eso, porque muchas veces nos sorprende que nosotros movilizamos por unas cosas y la gente se moviliza por otras. Y será en ese proceso en el que se dé. Yo sí creo que los principales baluartes del 78, que son los partidos, la monarquía, las políticas de austeridad, están bastante tocadas. Y estamos en un proceso histórico donde, lo hemos dicho muchas veces, pero es así también, lo viejo no se acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer como a nosotros nos gustaría. Y en esa pelea tenemos que seguir después del 20D, como parte de la película. Pase lo que pase el 20D, no abre ni cierra nada. Ya les gustaría mucho cerrar el 20D, pero yo creo que no se va a dar, ¿no? Y yo creo que el deber que tenemos nosotros es pues seguir construyendo un órgano, un partido, que con todas las pegas, por lo que yo creo que estamos aquí conocemos, no tiene nada que ver con el Partido Comunista de los años 70, que era eso sí que era una máquina de guerra total. O sea, controlaba todos los organismos de poder, controlaba las decisiones, la movilización. Y Podemos, para bien o para mal, no controla todo eso. Y en cambio yo sí creo que el luchar por un Podemos democrático, horizontal y todo eso, que tenga que ver con los movimientos sociales, yo creo que todavía eso lo vamos a poner lanzar. Y desde el punto de vista de las reivindicaciones, yo sí creo que tenemos que seguir dando la batalla por construir esas reivindicaciones del proceso constituyente con todos esos organismos, porque yo creo que eso también está por decidir. Entonces, yo lo veo muy más optimista de lo que se puede ver por cómo está Podemos, porque para mí Podemos es simplemente espejo de lo que ha pasado y podrá ir para un lado o para otro, pero yo creo que incluso la gente puede que se convierta en otra cosa. Las mismas candidaturas que se han dado en Valencia, en Cataluña o en Galicia muestran
porque eso no era lo que se iba a hacer, de ir con otros. Demuestra que hay cosas al margen de Podemos que sí le ha obligado a cambiar. Y yo creo que eso es bueno para todos. Entonces, pase lo que pase el 20D, será una foto, pero como parte de una película en la que yo creo que está abierto y que nosotros vamos a favor si no dejamos que nos la cierren los antiguos partidos, que les veo mal, o que la cierren sobre todo los nuevos. Entonces, yo soy optimista en ese sentido, de que el proceso histórico ni se acaba el 20 ni empieza el 20, empezó con una cosa muy buena que fue el 15M y que la dinámica es que vamos a mejor. Independiente de que la movilización social ahora haya bajado, yo creo que por desgracia nos vamos a tocar volver a salir a la calle a pelearnos otra vez por todas estas cosas que decimos. Sí, puede ser. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis contestar? Yo creo que la cosa va por ahí. Hay algo que se refleja en el cine, en la literatura, que quienes lo vivisteis, ¿no? Se hablaba del desencanto, de las otras, que todos los efectos que tuvo ese cierre, esa apropiación por parte del sistema de partidos, del cambio constitucional y sobre todo de la primogenitura, ¿no? Democrática. Coincide también con un proceso que es anterior al proceso constituyente, entre comillas, del 78, que lo analiza Emmanuel en su libro, que es un poco toda la derrota de las luchas obreras no controladas y vecinales, ¿no? Es un proceso que es más del 75, 76. Luego la gran esperanza pues era el PC, porque el PSOE era un poco estaba en una probeta todavía, ¿no? Pero una probeta que creció muy rápido, con mucho abono, ¿no? El PC era la esperanza y el PC se suicida con los pactos de la Moncloa, no sé si explicable o no explicablemente, sería muy largo que debatiéramos eso. Pero hay un elemento que a mí me preocupa hasta el punto de que me aterrorice, que es justamente la pérdida vamos a llamarlo, de la alegría constituyente, del sentido de que, por así decirlo, como dice uno de los protagonistas de Roma, Città Aperta, ¿no? De la Roma Ciudad Abierta, siamo nel giusto, ¿no? Estamos en la posición justa, digamos, estamos en el sentido de la racionalidad histórica, de un cambio que tiene que haberlo porque si no va a ser un desastre, ¿no? Es decir, ese desencanto, esa sensación de que se ha cerrado. Por desgracia veo que Podemos, por razones que creo, los dirigentes de Podemos, por razones que creo de oportunidad electoral, de cálculo, está tragando demasiado con todo eso. Y yo creo que eso no es bueno, puede ser un rédito a corto plazo, pero creo que la idea tiene que ir en el sentido que dices tú, es decir, Podemos puede fracasar, pero, digamos, como un experimento más, como un ensayo más. Lo que hay detrás es la principal fuerza, es ese poder constituyente ciudadano, ¿no? Y yo creo que eso hay que activarlo en función de tres cosas. Primero, hay que anticipar. Antes de esas tres cosas, lo primero es tener un sentido de la anticipación. Es normal, desde las europeas, que unas candidaturas, políticos, una dialéctica muy basada en la televisión, en las caras, etcétera, hayan cobrado protagonismo. Ahora bien, una vez se acaban las elecciones, yo creo que hay que anticiparse y decir, se acabó. O sea, se acabó. Se acabó que el modelo de la tertulia o el modelo de la democracia Bertino Osborne es rancio y casposo, mucho más que el 78, imponga, ¿no? Lo que ha sido una renovación salvaje, una frescura, una toma de palabra que yo creo que no se había dado con la valentía, con la belleza que ha tenido en este país nunca. Es decir, que no es que el 70, no. La falta de miedo, la toma de palabra, el hablar en primera persona, el querer reapropiarse de lo político es algo que es del 15M y que haya habido las mayorías, por supuesto, es un elemento ciudadano, democrático, radicalmente democrático, que a partir del 20 tiene que volver a activarse, yo creo, en tres cosas.
digamos, uno que podemos llamarlo el eje de la mayoría social subalterna con respecto al trabajo y a la renta, ¿no? La mayoría está una clase media descompuesta, unos hijos o una generación precaria completamente sin futuro ninguno, unas generaciones migrantes que han vivido en un ciclo inmobiliario monstruoso y ahora viven incluso con mayor gravedad la ausencia de horizonte económico y productivo, ¿no? Y eso, ¿quiénes han sido los actores de eso? Han sido la PA y las mareas, elementos que están vivos. Y la PA, como sabemos, es un ejemplo de una nueva ciudadanía, puesto que combina a personas que han tenido un proyecto migratorio, trabajando, currando, dejándose a la estrada y que les han robado todo, que les han arruinado la vida, porque se habían hipotecado para mandar dinero a su familia y eso se ha acabado. La clase media más tradicional española, otro tanto, que quería dejar a sus hijos pisos en propiedad, etcétera, y no puede tenerlos. Esos sujetos se reúnen en la PA y ese es un actor, vamos a llamarlo, de clase, no de una clase obrera vieja de los carteles, sino de la gente que necesita trabajar para vivir y no vive de las rentas y no vive de las capas más sustanciosas de la renta financiera, que ha sido engañada por las preferentes, que ha sido engañada por todas las... ha vivido el fraude del dinero gratis de los bancos, que obviamente no era gratis, era a cambio de tu vida. No te lo explicaban bien, ¿no? Las mareas, por lo tanto, no hay democracia sin unos servicios educativos, sociales, municipales, mucho más de lo que teníamos. Es trágico que haya que luchar por una seguridad mínima, una seguridad de que no te vas a morir en una cola de urgencias, de que te van a operar antes de que tu cáncer o tu historia sea irreversible. Hay que definir el crimen político. Yo creo que el 15M lo ha definido bien. Entonces, eso es un crimen político, no garantizar eso. Y ese actor constituyente tiene que seguir organizándose en torno a esa plataforma constituyente hecha de mareas y PA, es decir, elementos de esa constitución, las 5 exigencias que la PA propone a todos los partidos, que ya los propuso en la ILP, son el elemento del constituyente. ¿Cómo se organiza eso? Tienes toda la razón. Ahora bien, hay que hacerlo, saber cómo, ¿no? Otro yo creo que es cuál es ese territorio del cambio constituyente. En las encuestas, en la percepción ciudadana se ve que las elecciones municipales han demostrado algo, ¿no? Que el elemento municipal, que el elemento de cercanía, obviamente aquí en Valdemoro, en Pozuelos, es, ¿cómo decirlo?, es el territorio del cambio constituyente, ¿no? Es decir, que allí donde las personas no solo hablan de España y de otras abstracciones, sino de mi polideportivo, mi centro de salud, mi convivencia, mi clima social, mi espacio público, esa es la realidad de la Constitución. Y digamos que el eje municipal debe ser el terreno fundamental de organización de esas juntas constituyentes, junto a otro territorio nuevo que se ha abierto, que es el de la red, ¿no? El de la red que ha permitido que tantos y tantas de nosotros y nosotras que trabajábamos demasiado, que no tenemos tiempo para la política, como nos teníamos acostumbrado tanto los partidos como los movimientos sociales, hemos podido participar, conocer a gente, recibir y dar la pasión por la política que hemos vivido en estos 4 años, y ese es otro elemento, ¿no? Es decir, el elemento territorial, el elemento de un federalismo basado en los municipios, más que en las naciones. Obviamente las naciones han venido para quedarse, ¿no? Y tiene que haber, tenemos que intentar tener un arreglo de esta cuestión que no esté hipotecada por ese miedo a los militares o al artículo 8º, ¿no? El artículo 8º ha muerto también, es decir, ha muerto en el sentido de que estamos en Europa, de que aquí no va a haber ningún tanque ni nada. No solo porque hay una ciudadanía, sino porque, puestos a hacer locuras,
peores las ha hecho Rodrigo Rato, quiere decir, eso sí que es un crimen, es un golpe de Estado en toda regla, lo que ha hecho con el futuro de España. Eso da mucho más miedo que los militares, ¿no? Y ha habido una reacción ciudadana que esperemos que acabe con sus huesos en la cárcel, ¿no? Y luego el otro es que con el 15M con las revoluciones árabes que hayan fracasado, en este ciclo se ha llamado, ¿no?, de la democracia de red, y en la que todos hemos participado con estos aparatitos que nos dan las corporaciones y tal para que compremos y nos prohíben, pues les hemos dado un uso perverso, un uso, vamos a llamarlo revolucionario, que es para reunirnos, para conspirar, para cambiar las cosas, ¿no? Y eso es algo nuevo, que esos señores de traje de pana, perdónalo porque te he visto llevar pana y fastidio por el día, pero esta moda setentera que vemos en las fotos de la Constitución será el clásico. Alguien tiene que encargarse de esto, hay que delegar, hay que dejar a la gente preparada. Vemos que Ciudadanos está mucho con ese discurso. No os preocupéis, nosotros lo arreglamos todos, nosotros a trabajar, a ver la tele, a ver a Bertín, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una vergüenza porque justamente va en contra de la realidad. La realidad es que estamos decidiendo, cabreándonos todo el rato. Lo importante es que sigamos cabreándonos con la casta y no con lo que ha dicho Belén, que ha timado su representante, o Bertín, ¿no?, la casa tan guay que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, lo importante es que esa máquina de comunicación entre las personas sea una máquina constituyente contra los partidos y contra la separación de la política. Yo creo que eso, las bases están. Lo que hay que intentar es que no vivamos, por así decirlo, el cierto bajón que, no voy a entrar si era bueno o malo, pero sí que se vendió, se propuso desde Podemos, desde Vista Alegre, de que vamos a pasar, de que esto va a ser la hostia y tal, y ahora volvemos a una realidad mucho más complicada. Eso no tiene que afectar al espíritu constituyente, porque yo creo que es lo que está detrás. Si Podemos pudo decir eso, es a partir de una fuerza que estaba en la sociedad, y yo creo que sí que está, ¿no? Es decir, que hay que concretar con decisiones políticas que implican también a Podemos y cómo se organiza internamente, puesto que no se puede ser al mismo tiempo máquina mediática y máquina de representantes y máquina constituyente. Hay que tomar una decisión, y es decir, que los representantes estén radicalmente al servicio, que sean funcionarios de unas juntas constituyentes o de todos estos actores que enumeraron y de la ciudadanía en red. Y eso puede tener riesgos de que, yo qué sé, de que Ciudadanos te diga que eres un irresponsable, etcétera, pero no hay que tener miedo a eso, puesto que esa es la principal derrota. El asumir que hay un miedo a una inestabilidad cuando sabemos que... Yo estoy de acuerdo con que la derrota estuvo en el referéndum de la OTAN, ¿no? Y creo que estuvo en el referéndum de la OTAN porque después de perder aquel referéndum decidimos que aquellos en los que habíamos confiado nos habían vendido y ya no había nada que hacer. Bueno, yo creo que esa es la derrota. Confiar en los que habíamos confiado y pensar que una vez que nos han traicionado ya no hay nada que hacer. Esa es la derrota, pensar que ya no hay nada que hacer. Y yo creo que precisamente es lo que nos permite abordar la pregunta que hacías tú, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues, lo que sucede es que, si yo lo entiendo bien, no es que haya que matar a Cartago, no es que haya que destruir, es que Cartago ya está destruido. Y Cartago la ha destruido la PA, los stop desahucios, la gente que empieza a montar pequeñas cooperativas de distribución, incluso de producción, en las asambleas 15M y toda aquella discusión política que convenció a la gente de que lo importante es lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros podamos montar cooperando y no
lo que nos hagan otros, ¿no? Si somos capaces de mantener, creo yo, si somos capaces de mantener esa hipótesis de trabajo como una hipótesis fuerte, no son otros los que nos tienen que hacer y por tanto no son otros los que tenemos que confiar y por tanto, qué peligro si nos traicionan. No. Si mantenemos las redes de trabajo que no hay por qué pensar que van a desaparecer. De hecho, han funcionado antes de la existencia de Podemos. No es Podemos el que ha creado el 15M, sino en todo caso es un resultado de una politización de la que el 15M es uno de los nombres. Si mantenemos esa apuesta por el trabajo inmanente en la realidad que construye Reyes, que teje redes, Podemos no nos va a traicionar. No podrá. Aunque quisiera. Un poco, Isabel, hablando desde el punto de vista de Podemos. Yo creo que tampoco Podemos es un bloque, afortunadamente. Y desde hace tiempo tiene más preponderancia, lo que digamos que es la parte más mediática. Hay otro Podemos, que creo que aquí representamos en parte, que tiene otra visión de las cosas, que a lo mejor no ha sido el momento, pero que estamos ahí y estamos con la idea de trabajar en el sentido que estaba señalando Raúl y que ha señalado Manuel. Lo que sí es verdad es que también necesitamos ayuda desde fuera. Quiero decir, hay mucha gente fuera de Podemos que está quizás más cerca de este otro Podemos, que está ahí un poquito agazapado, que no está porque tenemos una preponderancia de otra línea y bueno, critica al conjunto, pero sí que necesitaríamos también todos esos que creemos que es un buen instrumento, si lo sabemos llevar bien, necesitaríamos también ayuda desde fuera para poder convertirlo en ese instrumento. No basta solo con que desde fuera se nos diga que las cosas se hacen mal, también muchas veces hay que estar dentro para ayudar a que se hagan bien, y en eso pues a veces no todo el mundo participa de esa manera. Pero yo sí creo, por darte un poquito de esperanza, que es verdad que hay otro Podemos que no está enfrentado con el otro, porque yo creo que ha habido una preponderancia de la parte mediática, porque en parte ha sido necesario y teníamos que hacerlo, y hemos ganado mucho con eso. Parte de que los movimientos no habían tenido acceso a los medios y se ha conseguido. Pero todo no es perfecto y a veces pues, se hacen cosas mal, lo mismo que quienes tenemos, digamos, partimos de otras concepciones más de junta, más asambleario, y cometemos errores. Pero no quiero decir con esto que haya dos grupos enfrentados, yo creo que son dos grupos que en el tiempo se tienen que alternar, porque tienen su utilidad en cada momento de ese proceso que decías esto, no son acontecimientos que lo solucionan todos, son acontecimientos dentro del proceso. Y en parte tenemos que ir alternándonos distintas formas de trabajar y de actuar, y quizás después del 20 pues nos toque a los que tenemos otra forma de entenderlo, pues, salir adelante y tratar de llevar adelante esos procesos. Pues nada, si queréis añadir algo más, hermano. Nada, pues nada, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.